Con 630 millones de habitantes en América Latina, de los cuales más de 180 son pobres y cerca de 400 millones se consideran vulnerables, queda claro que la economía de la región ha sido incapaz de crecer lo suficiente para ofrecer las oportunidades necesarias para generar ingresos que permitan a la mayoría de nuestros países estar en la lista de naciones en vías de desarrollo de verdad. Hoy por hoy estamos atrapados en el tiempo. Para conversar sobre los dilemas, los dramas y los desafíos de la economía latinoamericana, tengo el gusto de presentarles a Hernán Bonilla, economista, presidente del Centro de Estudios para el Desarrollo en Uruguay y profesor universitario. Hernán, bienvenido a Razón de Estado. En América Latina tenemos enormes tareas pendientes y cometemos muchos errores. Nuestro verdadero subdesarrollo es político. En un mundo que está de cabeza desde la Casa Blanca hasta Shanghái, donde está la oficina de Xi, hay suficientes amenazas como para estar pesimista. ¿Qué le espera a América Latina en este escenario? El escenario para América Latina no estamos descubriendo nada si decimos que es de una gran incertidumbre, ¿no? En un panorama en que esa incertidumbre solo se ha incrementado en este año, en el que además las perspectivas se han vuelto más pesimistas. Uno ve que a partir de la serie de medidas proteccionistas que están afectando no solo a los socios comerciales de Estados Unidos, sino que empiezan a afectar también al resto del mundo, conflictos en otras zonas. Estamos viendo que América Latina va a tener un magro desempeño este año, en torno al 2,5% de crecimiento en promedio, pero con los principales países creciendo poco, México creciendo menos de 1,5 puntos, Brasil creciendo cerca del 2%. La única excepción que estamos viendo este año es Argentina, que desde la situación dramática que vivió en los años anteriores va a estar creciendo en torno al 5%. Yeah. Pero América Latina está creciendo a la mitad de lo que crecen los países emergentes del mundo. Sí. Y esto no es solo este año, es una constante ya de los últimos años y esto es lo que más nos preocupa. Claro. ¿Cómo se defiende América Latina de una guerra comercial entre las potencias? No es fácil. Yo lo que creo que no es obvio que la política que hay que adoptar sean políticas de retaliación, o sea, si nos ponen aranceles, nosotros también ponemos aranceles. Me parece que hacer eso es como pegarse dos tiros en el pie. No necesariamente esa es la mejor política, aunque es como la reacción instintiva y lo que estamos viendo que en la amenaza por lo menos está pasando entre Estados Unidos y Canadá y entre Estados Unidos y México. Pero creo que hay que buscar otras oportunidades, hay que persistir, aunque el panorama vaya en contra, con ideas en favor del libre comercio. Europa puede estar más propensa al libre comercio, países del Asia pueden estar más propensos al libre comercio y hay que buscar esas oportunidades porque sabemos que esa es la única salida para nuestros países. Ya. Claro, hablabas de aranceles, medidas excesivas contra la migración, dictaduras, corrupción, narcotráfico y gobiernos populistas, autoritarios y mediocres. O sea, esto describe de alguna manera el entorno en el que navega América Latina. ¿Qué opinas? Es cierto que hemos visto en los últimos años un retroceso democrático en América Latina, ¿no? No solo las dictaduras de Cuba, Venezuela, Nicaragua, sino también lo estamos viendo en Bolivia y en otros países, situaciones crecientemente complejas, ¿verdad? Y donde vemos que los derechos fundamentales de las personas también retroceden. Y eso no se denuncia por parte de otros países con la suficiente fuerza. A eso se le suma la irrupción de la violencia vinculada al narcotráfico y en algunos casos también al terrorismo en países como Ecuador, en situaciones que también son muy preocupantes, que han cambiado el panorama del país, inestabilidad política grande, como en el caso de Perú. Entonces, sí, hay que aferrarnos a la institucionalidad democrática, la defensa del Estado de Derecho. Sin eso no tenemos la base para el desarrollo claro. Que necesitamos. Hernán, ¿cómo se sale de este ciclo? ¿Cuánto va a costar? Puede costar mucho, pero el asunto es empezar a salir. Y para eso hay algunas cosas que son claras. Cuando uno mira los índices de libertad económica en el mundo, es claro que la apertura comercial es buena y hay que persistir aunque el panorama mundial no ayude nada. Que los estados grandes y que regulan demasiado complican la vida de las personas y enlentecen el crecimiento de los países.
necesitamos mercados de trabajo que permitan la creación de empleo y que no cercenen la posibilidad de que las empresas y las personas puedan prosperar. Hay una serie de reformas que no hay que descubrir la pólvora para saber cuáles son, porque es lo que han hecho los países que les ha ido bien desde hace muchos años y de hace pocos años, y que hay, adaptado a la realidad de cada país, hay medidas que sabemos que funcionan y son las medidas vinculadas a la libertad económica. Ya. Las recesiones y las crisis nos agarran siempre desprevenidos y mal preparados. ¿Cuál es el margen real que tienen los gobiernos latinoamericanos para soportar el impacto con nuestras débiles economías, frágiles democracias y élites indiferentes, considerando los elevados niveles de deuda, déficit fiscal, incompetencia y corrupción? Es cierto que esta situación compleja a nivel internacional agarra a la mayoría de los países de América Latina mal parados. Uno ve, como tú decías, Dionisio, problemas de deuda, problemas fiscales, y cuando a uno lo agarra una situación compleja con problemas fiscales, es muy difícil hacer pie y salir de esa situación. Y es claro que hay que tratar de convencer a los gobiernos, a las élites, de cuáles las reformas que son necesarias. Creo que no es un trabajo sencillo, pero es el trabajo de los think tanks y de quienes tienen posibilidades de influir en la opinión pública para tratar de que de alguna manera sí tengamos países en América Latina que muestren casos de éxito. Hablando un poco de los países que son los grandes en América Latina, Brasil, México, Colombia, que tienen una serie de problemas económicos y políticos graves que aumentan la crisis en el continente, ¿cómo sale América Latina si a esos tres países, además de Estados Unidos, les va mal? Es cierto, es preocupante la situación. En Brasil hay una situación fiscal preocupante que está empezando a descalabrar toda la economía. En México hay problemas importantes con el Estado de Derecho a partir de la reforma judicial y hay temores fundados por los derechos de las personas. Son países muy importantes para América Latina por su tamaño. No es fácil, pero bueno, tenemos que buscar que los países más chicos quizás, que hasta pueden mostrar casos de éxito con mayor facilidad que los países grandes, Claro, puedan iluminar cuál puede ser el camino. América Latina no tiene un modelo de desarrollo. Si tuvieras que identificar los 3 o 4 grandes ejes indispensables para iniciar el camino al desarrollo, ¿cuáles serían brevemente? Creo que el caso de Chile, hasta que tuvo el estallido social, era un caso notable de éxito. Creo que el caso de Uruguay, aunque somos un país que le cuesta también hacer reformas, en base a la estabilidad democrática y a buenas reformas que se hicieron durante el gobierno de Luis Lacalle Pou, muestra algunas cosas que sí se pueden hacer. Yo creo que atacar la idea de que es necesario bajar impuestos, cortar regulación, abrir la competencia, son recetas que funcionan y que por ese camino deberíamos ir. Ya. El gran desafío de América Latina sigue siendo superar nuestro subdesarrollo político. Mientras sigamos eligiendo gorilas y marranos para las presidencias y los congresos de nuestros países con el perdón de los gorilas y los marranos curados estamos, por supuesto, las excepciones son las conocidas. Sigamos esperando el despertar de las élites y de los ciudadanos. Hernán, gracias por tu tiempo.